La situación en la que la vida me puso no es fácil, no ha sido fácil porque aún hoy en día, después de tanto tiempo, sigo luchando con esta enfermedad, que no es cualquier enfermedad, que me ha hecho pasar por muchas situaciones, que me ha sacado miles de lágrimas, que me hace estremecer la voz y la vida cada vez que hablo de este tema, que para mí no ha sido fácil ni para las personas que han estado a mi lado, que me han rodeado. Soy una persona que vive sola. Si no tengo un sustento, si no trabajo, no tengo la posibilidad de pagar un arriendo, de sostenerme por sí misma, porque pues no cuento con el apoyo económico de nadie. Por lo tanto, trabajo, dependo exclusivamente de mi trabajo. He sido víctima de acoso laboral y discriminación por parte del señor alcalde electo Jorge Delio Plazas Hernández, del cual me está declarando insubsistente y está haciendo que pierda mis derechos de carrera administrativa como funcionaria pública, sabiendo que está afectando mi estabilidad laboral y teniendo en cuenta que pues tristemente en este país las oportunidades laborales para personas en mi condición son escasas y pocas. La insubsistencia en la que estoy declarada en estos momentos me hace perder mis derechos de carrera y mi empleo. Significaría que toda mi estabilidad laboral y emocional sería abajo. ¿Cómo era tu vida de niña? ¿Cómo fue tu vida antes de lo que te pasó? Pues digamos que he sido una persona muy afortunada porque digamos que tuve la fortuna de tener a mis papás que me dieron la vida y a mi familia de corazón, que han sido un gran apoyo como cualquier estudiante. Pues digamos que no fui, siempre lo he dicho, no he sido la más destacada de todas, pero siempre pues he tratado de salir adelante en todo lo que me ha puesto la vida. Cursé los primeros años, el bachillerato pues por motivos de salud me tocó terminarlo acá en Villavicencio. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías una enfermedad? Me di cuenta que tenía cáncer porque no podía hacer esfuerzos, no podía hacer, no digamos ejemplo, en mi casa no podía barrer, no podía hacer ciertos tipos de tareas o de labores porque automáticamente me dolía el estómago y eran dolores muy fuertes, dolores que pues digamos que no cualquier ser humano tiene la capacidad de soportarlo, digo porque fueron muy duros, lastimosamente por las malas prácticas de un médico que realmente no debería ser médico. Me diagnosticó supuestamente y según él 2 embarazos, uno de los embarazos fue un embarazo ectópico, se hizo una laparotomía exploratoria y por estar haciendo dicha laparotomía exploratoria me rompió el útero. 15 días después exactos me tuvieron que hospitalizar nuevamente y me tuvieron que hacer una esterectomía porque el útero estaba destrozado y en estado de descomposición. Y todo porque al médico se le ocurrió pensar que era un embarazo ectópico. Porque la enfermedad que yo tengo, digamos que se mide con células, con unas pruebas que son una beta cuantitativa o cualitativa, que en otras palabras es como una prueba de embarazo sofisticada. Y él no tuvo la capacidad de sacar, digamos que a ir a un diagnóstico más allá, porque es una persona que viene 5 meses enferma cuando trae una cosa y si no es un diagnóstico es otro, entonces pues, y él no se le ocurrió sino decir que él no fue más allá en los exámenes. No fue más allá, sino simplemente dijo tiene un embarazo. Al entrar a hacer la laparotomía exploratoria, lo que le contaba, rompió el útero y pues al romper el útero pues 15 días después me tuvieron que sacar el útero porque me dio un dolor muy fuerte en la parte derecha del riñón y era porque el riñón había tenido una rotura y literalmente me estaba desangrando por dentro, se me llenó un pulmón de sangre y pues el dolor era tan fuerte que me tuvieron que hacer un TAC. En el TAC se evidenció que había una rotura. En ese momento que se dan cuenta, pues ellos empiezan a indagar y ahí se dieron cuenta que tenía un cáncer. Tampoco tuvieron la más mínima prudencia para decirme qué era lo que tenía, porque lastimosamente tenían que haber hecho un proceso con psicología, proceso que jamás hicieron,
y que prácticamente... ¿Te la soltaron así de una? Así, tristemente me la soltaron. Ni siquiera estuvo mi familia, mi mamá, quien era la persona responsable, no hubo ningún... ¿Cómo recibe una niña de 15 años una noticia como estas? ¿Cómo fueron esos días? Terrible porque pues, digamos que lo que uno piensa o lo que yo pensé en ese momento es que era una niña, que no había vivido nada y que... Que no era justo. No tanto que no era justo, sino que... ¿Qué hace uno tan malo como para merecer una enfermedad como el cáncer? Porque a hoy me doy cuenta que al menos en ese momento era consciente por muchas situaciones que tuve que vivir durante ese proceso. Para mí es una enfermedad que no tiene cura porque llevo 14, voy para 15 años con este mismo proceso y digamos que todavía no me siento libre de esta enfermedad. ¿Cómo comenzaste a perder la movilidad? ¿Cómo sucedió? Durante ese periodo el cáncer hizo unas metástasis. Fue una etapa muy difícil de mi vida porque debido al diagnóstico, debido a que no solo era decir que es un cáncer, sino era un cáncer con 5 tumores. Me hicieron una nefrectomía, me sacaron un riñón, vivo sin útero y vivo sin un riñón. Me hicieron una craniotomía, tumor que tenía en la cabeza hizo ruptura, dañó parte del cerebro, pues toda la parte de la movilidad, porque el último recuerdo que yo tengo, que quizás es la etapa más aterradora para mí, es porque me desperté a las horas de la madrugada, estaba hospitalizada y no sentía ni mis piernas ni la mitad de mi cara, lo único que sentía era mi brazo derecho. Ese es el último recuerdo. ¿Qué te dijeron? ¿Fue una hemiplegia? Sí, es una parálisis del medio cuerpo. Luego viene una etapa después de tus 18 años, 20 años, en la que tú tratas de superarte a ti misma. ¿Cómo terminas trabajando en la alcaldía de Puerto Gaitán? Hoy en día pues tenemos la fortuna de que en Colombia está la Comisión Nacional del Servicio Civil, que nos permite a los colombianos participar en concursos de mérito para que podamos ingresar a las entidades públicas a trabajar por mérito propio y pues no por palanca o por favores políticos, por decirlo de alguna manera, o porque tengo esta palanca que me va a ayudar, ¿sí? Yo soy una persona en condición de discapacidad, considero que somos personas en condición de discapacidad, pero somos más entregadas a nuestro trabajo por lo mismo, porque sabemos lo difícil que es conseguirlo y tener un trabajo y tener una oportunidad como la que el Estado me brindó a mí, y con estos concursos es una en mil. Bueno, cuando yo llegué a la alcaldía después del proceso de concurso, de superar las etapas, de presentar las pruebas, ingreso a la alcaldía del municipio de Puerto Gaitán el 3 de noviembre del año 2020. Superé el periodo de prueba. Nosotros tenemos una calificación que es anual, que se divide en 2 periodos. ¿Cómo te fue en esa primera etapa? En el periodo del 1 de febrero al 31 de julio, la calificación estuvo muy bien dada porque fue sobre 90, porque pues digamos que en ese momento la persona encargada de la calificación pudo verificar que las evidencias que se le presentaron frente a las actividades que realicé durante ese periodo ameritaban un buen puntaje. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo empieza usted a sentir el acoso laboral? La señora Ninfa Naidú Novoa Garzón, que es la secretaria de la Secretaría Ecológica y Ambiental, secretaria de despacho, ella sin justificación alguna, porque nunca hubo un llamado de atención ni por escrito ni verbal, me da una calificación sobre el 33%. Dentro de las entidades, pues digamos que se abren vacantes para los que seguimos dentro de la institución, para poder ascender y para poder adquirir más experiencia, más conocimientos. Cumplo con los requisitos y estos requisitos me permiten entrar en un encargo en un concurso interno que realiza la alcaldía. Pero tú ya habías sentido de pronto que no le caías bien a alguien, que no les gustabas a alguien. Sí hubieron ciertas actuaciones de parte de la secretaria de despacho Ninfa Naidú Novoa Garzón. En algunos momentos hizo comentarios arrogante, humillante.
es arrogante, es una persona, para mí sí, realmente no por la calificación que me haya dado, sino porque pude mirar cómo trató a otros compañeros de trabajo que pues lastimosamente ya ahorita no están en la secretaría. Conmigo también en muchas ocasiones se dirigió con palabras discriminando mi trabajo, discriminando lo que hacía, porque hay un elevador fecha no lo han querido arreglar desde que entré en el año 2020 y estamos en el año 2023. Con todo y la discapacidad te tocaba subir escaleras. Me tocaba subir las escaleras. Debido a eso, pues me hacen el traslado al complejo ganadero, que es la otra sede de la alcaldía, una de las sedes de la alcaldía, porque según ellos allá voy a estar más cómoda. Pero hay que subir, o para ingresar allá hay que subir y el Sardinel es bastante alto. Digamos que yo puedo moverme, pero siempre tengo dificultad. Si no hay un pasamanos, si no hay de qué sostenerme, para mí es dificultad y es bastante difícil ingresar allá. Tú haces parte de una especie de sindicato que hay en la alcaldía de Puerto Gaitán. ¿Tú crees que eso pudo influir en la decisión final de la secretaria y por supuesto del alcalde? Sí, yo creería que sí, pues porque digamos que durante este periodo, como se lo expresé en algún momento a la secretaria cuando me da la calificación del periodo anterior, ¿sí? Del periodo en que les estoy hablando, ella en ningún momento en este periodo me hizo un llamado de atención ni verbal ni por escrito, que a partir del 1 de septiembre yo empecé a ser parte de la Secretaría de Infraestructura Pública, a la cual nunca me trasladaron. Se suponía que estabas allá, pero te tenían en otra parte. Me tenían en otra parte ejerciendo labores que no tenía por qué haber hecho, pero igualmente no me quejo porque lo que yo más amo es poder trabajar y poder tener un sustento, porque pues le venía contando, yo vivo sola. ¿Será que te querían aburrir? Quizás de pronto uno no sabe. Vivo sola, si no trabajo no pago arriendo, si no trabajo no puedo estudiar, si no trabajo no puedo sobrevivir. ¿Trataste de hablar en algún momento con el alcalde? Lastimosa y tristemente nosotros no tenemos alcalde porque el alcalde no nos da cara. Hago parte de una unión sindical y eso me permite tener el que se llama fuero sindical. Pero también te convirtió en el blanco. Sí, quizás también eso me convirtió en el blanco para ellos. ¿Cómo han sido esos días, Juanita, desde que perdiste tu trabajo? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día? Ha sido muy duro porque nunca me notificaron, nunca me trasladaron. Salí de vacaciones en el mes de enero, ingresé el 24 de enero. Cuando ingreso me notifican que soy trasladada para la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Movilidad. La secretaria Ninfanaidu Novoa Garzón debe calificarme, me tiene que hacerme una calificación parcial del tiempo que estuve con ella, que era del 1 de agosto al 24 de enero. La calificación fue de 33.05. Eso significa, o lo que ella quiso decir en eso, es que pues como si yo literalmente hubiera ido a hacer nada, y eso lo que ella está haciendo es discriminando. Sin contar con que un puntaje de esos te va a afectar a futuro en tu carrera pública. Exacto. ¿Cómo han sido esos días, Juanita? Horribles. Tranquila. Horribles porque es como si mi trabajo no tuviera ningún valor. Te entiendo. Y es muy difícil. Ella me da esta calificación que pues psicológicamente me ha afectado mucho. Cuando soy trasladada a la Secretaría de Gobierno, mi jefe inmediata, que es la doctora Caterine López Zapata, me da una calificación sobre 90, que es satisfactoria, pero sumando o haciendo una sumatoria de las 3 evaluaciones da un porcentaje de 63.7, lo que quiere decir que fui declarada insubsistente. ¿Qué debería proceder contigo? ¿Qué debería proceder? Que en lugar de haberme dicho que perdía mis derechos de carrera, lo que tenían que hacer era devolverme a mi cargo en propiedad donde ostento mis derechos de carrera. Donde usted ejerce aquello para lo cual concursó. Sí, exacto, donde yo ejerzo mis labores por las cuales me presenté al concurso, donde ostento mis derechos de carrera. Y el día de ayer me llaman de la Secretaría Jurídica y me informan que no procede, se saltan la norma, me afectan psicológicamente porque
no me quieren dar trabajo y pues es lo que yo le decía, es que es como si mi trabajo no valiera. Como si lo que yo hiciera no tuviera ningún valor. Soy una persona en condición de discapacidad. Durante este periodo no hubo un llamado de atención, no hubo la solicitud de un plan de mejoramiento, porque si al menos hubieran dicho, bueno, hay que hacer un plan de mejoramiento porque no está cumpliendo con su labor. No hay una nota porque llegó tarde, porque no asistió, porque no hizo, porque abandonó el trabajo. Eso, no hay ninguna justificación. Y mientras tanto, ¿de qué vas a vivir? No sé. ¿Qué le dices al alcalde de Puerto Gaitán? Que le digo que por humanidad lea lo que está firmando y que no firme por firmar. Juanita, finalmente, ¿qué esperas que pase contigo? ¿Qué esperas que pase con todo esto? Pues realmente le soy sincera, lo único que espero es que toda esta situación se arregle para mi favor, pero que si espero algo bueno de la administración en estos momentos o del alcalde presente, no espero nada bueno. ¿Qué está pasando con quienes se supone deben defender a las personas con condición de discapacidad? Este es un caso más de los tantos que se nos volvieron paisaje. Ojalá que por lo menos aquí haya una respuesta. Yo soy Leonel Uriel Alzate y esto es Entérate Villavo.